bienvenidos a un nuevo video con Cami Vlogs. Como lo prometido es deuda, vamos a hacer la segunda parte de Lamento Borincano con muchas de sus recomendaciones. Sé que en mi primer video no pude poner a todos los artistas, así que vamos a empezar a escuchar pequeñas partes de artistas que no pude reaccionar para que escuchemos esas versiones también. Acompáñenme. Recordemos que esta canción fue hecha por Rafael Hernández, interpretada por Rafael Hernández y muchísimos otros artistas, entre esos Javier Solís, querido por muchos de nosotros. En esta segunda parte vamos a enfocarnos en otras versiones que no pudimos escuchar en la primera parte, así que vamos a empezar con Marco Antonio Muñiz. Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad, sí, para la ciudad. Ok, aquí un pequeño paréntesis. No sé si se dan cuenta que al fondo estamos escuchando, diría yo, algo así como unas congas. Es la base y Marco Antonio no está cantándolo pegado con la conga, con el ritmo, sino que él está fluyendo aparte. Se adelanta un poquito a las frases y de pronto como que las acorta un poco para precisamente notar esa diferencia. Retrocedamos un poco para que lo noten bien. Para la ciudad, sí. Para la ciudad, sí. Se adelanta un poco. Para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, sí. Wow. De felicidad. Creo que hay mucho énfasis en esas notas bajas. Creo que trata de que su voz tenga mucho cuerpo cuando canta, con mucha pasión al mismo tiempo para poder hacer esos énfasis en esas notas más bajas, más completas. Me gusta porque le pone su propio toque. Me gusta también que en esta parte ya entra como otros instrumentos, acompañar ese ritmo base con el que empezamos y él va fluyendo a su manera. Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión, sí. Y alegre el jibarito va pensando así, diciendo así, cantando así por el camino. Ok, aquí hay muchas cosas. Aquí hay un vibrato que es muy interesante porque él lo decide agregar a esto. Hay mucho énfasis en las frases, hay muchas pausas y hay un momento en el que alarga mucho la frase porque le está poniendo esa pasión, ese sentimiento. Entonces esto lo hace muy interesante. Sabemos que Marco Antonio Muñiz, por lo que estamos escuchando, más que todo barítono, notas bajas, aunque también siento que en ciertas partes necesita ese apoyo de ese color, digamos, un poco más agudo, pero más que todo esa profundidad tan fuerte. Es muy bajo lo que él canta, pero lo hace con tanto cuerpo y con tanta pasión que incluye un vibrato muy particular. Si yo vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar. Y alegre también su yegua va al presentir que su cantar es todo un himno de alegría. Alegría. Este es el vibrato que él pone. En ciertas partes lo agrega más, en otras partes lo recoge un poco más, pero está presente. Es como un sello particular de Marco Antonio Muñiz. Siento que es una versión a destacar increíblemente. Siento que recuerdo mucho las otras versiones, la original de Rafael Hernández. Recuerdo la de Javier Solís, importantísima, una de mis versiones favoritas.
Y recuerdo otros artistas que escuchamos como Pedro Infante, escuchamos a Marc Anthony y vimos las diferencias entre todas esas voces que han sido reconocidas, artistas muy grandes, cada cual tiene su propio sello, pero yo me he dejado llevar por sus recomendaciones. Chabela Vargas. Guitarra. Sale Uf. loco de contento con su cargamento para la ciudad. Ay, para la ciudad. Interesante. Para la ciudad. No le pone como esa entonación, sino que decide hacerlo tipo hablado. Esto no lo había visto yo. Esta es una versión completamente distinta. Empieza en una guitarra acústica. Esto está muy interesante. Me gusta. Vamos a ver qué más nos muestra. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad. Ay, de felicidad. Piensa en remediar la situación. Esas ondas de potencia que van y vienen cuando canta, como que saca su voz y hace énfasis en algunas frases y lo hace como tipo hablado, ¿no? En remediar la situación. Es como que no termina la frase completamente, sino que la corta. Interesante cómo cada artista le puede poner su propio sello. Sigo diciendo lo mismo porque entre más escuchamos a diferentes artistas, más nos damos cuenta cómo cada persona, cada artista le pone su propio sello, su propia manera de identificarse, de procesar la canción, porque no todos la entendemos de la misma manera. Cada artista la siente diferente y la canta diferente. De su hogar que es toda su ilusión, sí. Lindo. ¡Qué alegre! Vibrato. El jibarito va diciendo así, pensando así, cantando así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar. ¿Cómo reduce la potencia, ¿no? La saca completamente su voz en ciertas partes, pero en otras partes la reduce completamente y es como si estuviera cantando, susurrando. Entonces estas cosas son interesantes, yo creo, por lo que estoy escuchando, que esta es la manera en la que Chabela sentía la canción. Entonces ella la interpretaba de esta manera. ¡Qué alegre! ¡Wow! También su yegua va al presentir que su cantar es todo un himno de alegría. En eso le sorprende la luz del día. Y llegan al mercado de la ciudad. Me gustó mucho por varias razones. En primer lugar, es una versión que es cruda, diría yo. Es una versión real, ¿no? Aquí no hay nada de efecto, aquí no hay nada agregado. Es su voz completamente natural, con una guitarra de fondo que también permite que ella pueda expresarse mejor, siento yo. Es una voz que es baja, aunque también tiene algunos tonos un poco más agudos. Tiene como una voz un poco desgarradora, como una voz un poco ronca en ciertas partes, pero siento que es cualidades que tiene su propia voz. Hay artistas que tienen esta facilidad de cantar así. Entonces es muy interesante. Yo a Chabela no la había escuchado anteriormente, o al menos no que recuerde, y me parece que es una representación también de la música mexicana. Su manera de cantar expresa también pues esa música de México, esa música que necesita como esa fuerza, esa garra. Muy interesante. Y me han recomendado mucho esta versión de la Sonora Santandera. Oh.
su cargamento para la ciudad, ay, para la ciudad. Para la ciudad. Aquí hay una diferencia en el fraseo con las otras versiones. Las versiones que hemos venido escuchando es para la ciudad y ellos decidieron hacerla diferente. Aquí estamos viendo esas similitudes y diferencias entre artistas, entre versiones. La Sonora Santandera, claro, es una agrupación que tiene muchos instrumentos agregados, que está mucho más completa, digamos, instrumentalmente hablando. Lo primero que escuchamos son unas trompetas con teclado, con batería, con bajo, con una agrupación completa diferente. Siento que digamos que esta pudiera ser la versión más moderna de todas las que hemos escuchado. De pronto allí podríamos sacar a Marc Anthony, que también decidió hacer algo similar, aunque él lo hizo un poco más marcado. Me gusta porque la voz del cantante, ustedes me dejarán saber cómo se llama, es muy fluida, ¿no? Es como un poco más melódica. Vamos a ver cómo más la va a interpretar. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, ay, de felicidad. Ok, siento que su voz de pronto se asemeja un poco a la de Daniel Santos, que es un poco más nasal, que es un poco más marcada, como que me da como esa aura, como ese sentimiento cuando escucho. Vamos a seguir viendo. Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión, sí. Y alegre el jibarito va pensando así, diciendo así, cantando así por el camino. Es curioso que todos los artistas ponen ese vibrato cuando dicen camino. Camino, como para bajar la nota. Siento que todos hacen este vibrato. El artista que está cantando decide apoyar de pronto las notas un poco más nasales, decide también alargar un poco más las frases en ciertas partes. Es más melódico, es más fluido. En cierta parte que la canción pide, cantando así, así, es más de pronto acortado, pero el resto de las partes siempre la está alargando un poco más. Si yo vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar. Comprar. Esto es bajo. Las otras versiones no lo hacen así. Creo que ellos decidieron hacer una versión en la que las terminaciones, las últimas frases, las bajan. No las suben, sino que las bajan. Comprar es abajo. Y alegre también su yegua va al presentir que aquel cantar es todo un himno de alegría. Y en esto le sorprende la luz del día y llegan al mercado de la ciudad. De la ciudad. De nuevo, bajando la frase. Entonces, estas son las similitudes entre versiones. Es muy interesante ver cómo cada agrupación pues lo canta en el género en el que se destacan más. Esta agrupación lo hizo más salsero, diría yo. Tiene mucho son, tiene mucho sabor, pero siempre manteniendo las raíces de la canción original. Cantando así, así por el camino. Esos sonidos que la gente recuerda entre versiones, pero con pequeños cambios que también la hacen ser diferentes. Esta versión me gustó muchísimo, sobre todo porque es un cambio de género completo. Diferentísimo. Loco de contento con su cargamento para la ciudad. Ay, para la ciudad. Creo que es una versión completamente distinta. Desde que le di play, de una vez ya sentí la diferencia instrumentalmente hablando y también en la voz. Cuco Sánchez, primera vez que lo escucho, una voz muy particular. Estoy tratando de descifrar como eso que va en él. Vamos a seguir escuchando ese color de voz, a ver qué podemos notar.
en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad. Ay, de felicidad. Piensa remediar la situación. Creo que le pone demasiado énfasis a las frases, a las canciones. Creo que lo hace un poco, digamos, exagerado. Creo que es su propia identidad y esto es muy importante, pero es como lo que percibo. De pronto exagerado no es la mejor palabra. De pronto podemos decir que es un poco más dramático, pudiéramos decirlo. De su hogar que es toda su ilusión. La canción es bastante baja en esta parte y él lo está haciendo increíblemente bajo, entonces siento que le pone como ese dramatismo un poco más pronunciado en ciertas partes que canta como para poder darle vida a esas partes bajas, siento yo. Vamos a seguir viendo. Y alegre el jibarito va diciendo así, pensando así y cantando así por el camino. Si yo vendo mi carga, mi Dios querido. Sí, es como mucho dramatismo a la hora de cantar. Se me asemeja su voz un poco, creo que tiene algunos pequeños detalles a un cantante, Rodolfo Aicardi. Obviamente son colores de voces muy diferentes, pero siento que se asemejan en pequeñeces de pronto en esos matices, como que son un poco exagerados, un poco dramáticos a la hora de cantar. Entonces es muy interesante, muy particular, muy distinto. También creo que su voz es el centro de atención de todo. La verdad, ni le he prestado atención a lo instrumental porque siento que está muy básico también. Wow, vamos a seguir viendo. Un traje a mi viejita voy a comparar. Alegre. Aquí él atacó más la nota. Alegres en vez de y alegres, na, 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 na. Él decidió atacarla de una vez. También la yegua va al presentir que su cantar es todo un himno de alegría. Y en eso lo sorprende la luz del día. La luz del día. Es que es bastante bajo también. Y él usa este recurso como de susurrar esas frases en esas partes más bajas. En otras partes pone un pequeño vibrato, como lo hemos dicho que lo hacen los demás artistas también. Pero muy única su voz, muy particular, algo muy que creo que lo puedo identificar entre diferentes artistas. Si escucho, puedo decir, este es Cuco Sánchez, porque estoy viendo que es una voz muy distinta. Y llegan al mercado de la ciudad. Es como un vibrato muy pronunciado que suena como más dramático. De la ciudad. Lo que pasa es que está en un tono bastante bajo. Podemos notar también que se le facilitaban hacer estas notas graves, porque no es fácil hacerlas tampoco tan profundas y que se escuchen también tan pronunciadas. Muy interesante, me queda pendiente. Creo que para una próxima reacción quisiera escuchar otras canciones de Cuco Sánchez porque me llamó mucho la atención su voz. Vayan y me dejan saber en los comentarios alguna canción que quieran que yo escuche. Queda pendiente. Vamos a irnos a otra versión. Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad, ay, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, ay. Ok, muchas cosas que decir. En primer lugar, cuando le di play pensé que era otra canción completamente, una introducción muy distinta, con unas melodías de pronto un tanto distintas a las demás versiones.
No sabía que era Lamento Borincano hasta que empezó a cantar. Podemos notar obviamente que el tempo va mucho más rápido que las otras versiones, que también su voz está un poco más fluida, más marcada. Me acordé un poco de Daniel Santos con esta versión porque es más marcada. Vamos a seguir viendo. De felicidad, piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión, sí, y alegre el jibarito va pensando así, diciendo así, cantando así por el camino. Si yo vendo mi carga, mi Dios querido. Creo que es una versión de pronto un poco más cover. Creo que no destaca tanto de las otras versiones, pudiera decir yo, es como lo que noto. Creo que es una voz que es bastante baja, es bastante marcada, es profunda, pero siento que hizo un cover muy genérico de esta canción. Nada como que yo pueda decir, wow, es muy distinto, tiene estas diferencias. Siento que lo que puedo decir es instrumentalmente hablando que va mucho más rápido. Es obviamente instrumentos, un ritmo distinto también. Aquí hay algo atravesado en el ritmo. Marca como la diferencia en toda esta versión. Un traje a mi viejita voy a comprar y alegre también su yegua va al presentir que aquel cantar es todo un himno de alegría. Y en eso le sorprende la luz del día. Y llegan al mercado de la ciudad. De la ciudad. Es muy bajo, muy bajo. Creo que lo que puedo resaltar muy bien es esa profundidad en su voz, pero también en ciertas partes sentía que su voz tenía como ese color un tanto agudo. Así que también me queda pendiente seguir escuchando a Oscar Chávez para poder descifrar un poco mejor su voz. Vámonos por una versión que me pareció interesante de Facundo Cabral. Creo que es una versión que me llama la atención, no la he escuchado. Acompáñenme a ver esto. Diferentísimo. Oye, esto fue en vivo. Sale Wow. loco de contento con su cargamento para la ciudad. Wow. Para la ciudad. Wow, la verdad es que no me esperaba esta versión de Facundo Cabral. No sabía que él había hecho esta interpretación. Me gusta porque es una versión, desde que le doy play, muy diferente. Esta segunda parte de Lamento Borincano ha traído muchas sorpresas. Artistas que no conocía, artistas que han traído versiones muy únicas, ritmos diferentes como este que estamos escuchando. Facundo Cabral, argentino, artista muy reconocido. Me gusta porque su voz es baja, pero tiene un vibrato que es constantemente presente, pero no es muy fuerte. Es un vibrato que es muy diminuto, pero que resalta en su voz. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad. De felicidad. Felicidad. Y esto es un poco difícil hacerlo, se necesita bastante aire para poder en sí cantar, se necesita proyectar muy bien esas notas con suficiente aire para poder que las frases, que la voz salga muy bien. Adicionalmente, cuando tienes un tipo de vibrato, cuando tienes estos dejes en tu voz, pues necesitas también mucha más fuerza, mucho más aire para poder hacerlo todo perfecto. Me gusta, siento que es una versión que es más melódica. Sí, esta canción tiene como esas marcas, como atado de contento. Es como difícil no marcarla porque contento
y cómo se frasea, pues requiere como marcar esa frase. Sin embargo, él trata de hacerlo un poco más melódico, por lo que escucho. No trata de hacer ese énfasis tan fuerte, sino como dejarlo ir un poco más. Vamos a seguir escuchando. Piensa remediar la situación Están fraseando diferente. del hogar que es toda su ilusión. Es interesante porque lo canta el lugar que es toda, está como cantando así. Sí, es como que está tratando de hacer el fraseo un poco distinto. Es interesante, es curioso. Su ilusión y alegre. ¡Wow! El coro. El jibarito va. El jibarito va. Esto está muy interesante. Aquí hay varias voces, pero me llamó la atención esa nota más que todo aguda en el coro porque resalta. Hace notar la diferencia entre lo que es una nota grave a lo que es una nota más aguda. Y aquí hay varias voces en ese coro y la voz principal que es la de Facundo Cabral. Pensando así, diciendo así, cantando así por el camino. ¡Qué lindo! Si yo vendo mi carga, mi Dios querido, Mi Dios querido. traje a mi viejita, voy a comprar. Y alegre, también su yegua va al presentir que su cantar es Como para imitar ese mismo sonido que está tratando de hacer, él canta. Y si escuchan la armónica, como que contesta, la flauta, algo así que hay allí. También su yegua va al presentir que su cantar es todo un himno de alegría. Ah, ok, la flauta está imitando lo que ellos están cantando. Alegría. Lo escuchamos también con la flauta. Y esto es interesante porque entonces aquí hay una instrumentalización, un arreglo musical totalmente diferente, algo muy único. Y esto me llama la atención porque, claro, resalta dentro de todo lo que hemos visto. En eso le sorprende la luz del día Aquí es un poco más plano. y llegan al mercado de la ciudad. Wow, interesante. Me encantó esta versión. Creo que es una versión muy completa. Esos instrumentos dan ese sentido de completo, como ese sentimiento de que todo está llenito en la canción. El coro vital me pareció muy interesante para marcar esa diferencia entre todas las versiones. Su voz vital lo hace como un poco distinto. En otras versiones que escuchamos en esta primera parte del video, eran cantantes que lo hacían mucho más pronunciado. Esa era su forma de hacerlo. Hemos escuchado cantantes interpretando esto con su voz nasal, que es un poco más pronunciada. Hemos escuchado artistas con su voz más fluida. Hemos escuchado diferentes géneros, salsa, balada, bolero, acústico, diferentes tipos de voces con rasgos diferentes en sus colores de voz, en sus matices. Y esto es muy interesante. Yo me imagino que hay versiones que me hacen falta aquí. Obviamente que no los quiero aburrir con un video de 3 horas, así que vayan y me siguen dejando sus recomendaciones. Si hay que hacer una tercera parte, pues hacemos una tercera parte. Vayan a los comentarios, déjenme saber qué otros artistas quieren que incluya en esta segunda o tercera versión de Lamento Borincano. Vayan y déjenme saber cuál fue su versión favorita de esta segunda parte. Quiero que me dejen también sus recomendaciones de todos estos artistas, canciones que quieran que yo reaccione. Creo que tienen voces muy interesantes para poder descifrar, analizar, comentar con ustedes. No olviden irse a suscribir a mi canal, compartir el video, darle me gusta y nos vemos en la próxima. Chao, chao.